Vamos a dar paso al sermón, a la predicación de esta mañana, y les invito a estar en oración antes de exponer la palabra de Dios. Vamos a orar. Si alguien tiene su celular o algún otro aparato y nos puede hacer favor de ponerlo en mute para que oigamos nada más la exposición de la palabra, se los vamos a agradecer mucho. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta hora, Señor. Empezamos desde muy temprano escuchando al maestro Bacot con la exposición de tu palabra, Padre, y aprendimos cosas maravillosas de tu Hijo Jesús. Y queremos en esta hora, Padre, suplicarte también que sigas con nosotros, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que deje grabado en nosotros, Señor, el mensaje que tú has preparado esta mañana. Suplicamos tu presencia, tu dirección, el control absoluto, Padre, en tu poder, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. 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 Muy bien. El sermón de esta mañana está basado en la carta de San Judas. Les voy a pedir que vayan ahí a la epístola universal de Judas. Y mientras llegan ahí, es el penúltimo libro de la Biblia, está de atrás hacia adelante, está Apocalipsis, y después, y antes de Apocalipsis, Judas. Y un breviario histórico aquí, no se sabe realmente quién es el autor, el escritor de esta, bueno, sabemos que es Dios el autor, pero como ser humano no sabemos quién lo escribió. Hay dos versiones, una que dice que es el apóstol. De hecho, algunas Biblias traen impresas en esta carta, la mencionan como epístola de San Judas, apóstol, basado en dos versículos, Lucas 6:16 y Hechos 13:1, donde dice claramente Lucas, hermano de Jacobo. Y si vemos el primer versículo de la epístola de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y entonces algunos creen que esto es suficiente para decir que se refiere a Judas Tadeo, también llamado Lebeo, se llamaba Lebeo, le apodaban también Tadeo, y nosotros lo conocemos más comúnmente como Judas Tadeo. Pero en el versículo 17 de la misma carta de Judas, dice él: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Judas se excluye del grupo de los apóstoles, y entonces algunos dicen que se trata de Judas, el medio hermano de Jesús. Y si vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, donde se habla y dice: los judíos, ¿no es este Jesús, hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Judas, etcétera? Entonces toman este pasaje y algunos dicen que se refiere a Judas, el medio hermano de Jesús. Finalmente es un libro sagrado, es un libro canónico, es un libro escrito por la palabra de Dios, y lo vamos a corroborar porque hay varios versículos que vemos aquí que son prácticamente idénticos a los versículos que citan otros escritores sagrados. Ahora, al igual que los apóstoles Pedro, Pablo y Juan, Judas escribe, nos advierte acerca de que en el postrer tiempo habrá burladores, engañadores. Si usted recuerda el sermón del domingo pasado, tocamos que ya estábamos en el último tiempo, y aquí Judas, en el sermón del domingo pasado, citamos primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, y también citamos a la segunda de Pedro 3, versículos 1 al 3, y nada más voy a dar lectura a segunda de Pedro 3:3.
Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vemos que Pedro y Judas usan las mismas palabras, la misma expresión que usa Pedro. Ahora, dice, nos advierte Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, en lugar de la libertad de la gracia la convierten en libertinaje, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores les llama, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, es decir, de Dios mismo. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y esto nos lleva a la referencia del capítulo 1 de Romanos. Y como vemos entonces aquí, Judas nos está hablando de los posteros tiempos. Vea el versículo 19, hablando de estos apóstatas, de estos anticristos. Estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y esta mañana estudiábamos y escuchamos algunos comentarios que nos, bíblicamente hablando, dice la palabra de Dios que aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios. Y Romanos 8, versículo 9, quédese ahí en Judas, si me hace favor, para que no pierda la cita. Vamos a regresar ahí en un momento. Romanos 8, 9 dice el apóstol Pablo, hablando a los creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, porque está con mayúscula la palabra Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego declara la palabra de Dios, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Y son estos burladores de los que habla Judas, que demuestran que no tienen el Espíritu y por eso blasfeman en contra de las potestades celestiales. Si puede poner algo allí en la carta de Judas, porque aquí sí quiero que me acompañe, por favor, a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Le voy a dar tiempo para que la busque. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y mientras llega usted ahí, estamos viendo que las características de estos hombres nos dicen que son blasfemos, que buscan sacar beneficio del Evangelio, que van a causar divisiones en la iglesia, porque no tienen Espíritu Santo, y al no tener Espíritu Santo no son de Dios, no tienen a Dios, no conocen a Dios, no tienen a Cristo en sus corazones, por lo tanto no son cristianos, aunque algunos se hacen pasar como si fueran cristianos. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, quiero que me acompañen para leer los primeros 5 versículos. Dice 2 Timoteo 3, advirtiéndole Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, otra vez como dice Lucas, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y vea todas las características de estos hombres, anticristos, blasfemos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, que no tienen templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y la advertencia del apóstol Pablo dice, a este tipo de personas que se autodenominan cristianos y no lo son, a estos evita, dice el apóstol Pablo. Vamos nuevamente, por favor, a la carta de Judas. Vaya ahí, por favor, conmigo a la carta de Judas. Y vamos a dar lectura al pasaje central esta mañana.
Lo que acabo de dar es simplemente la introducción para darnos cuenta de algunos versículos que son necesarios para entender el contexto del pasaje. Ahora, en la carta a Judas, en la epístola de Judas, vemos por el primer versículo que leeré nuevamente, que está dirigida a nosotros, a los creyentes. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. De modo que esta carta, si usted es cristiano, si usted ha aceptado, confesado a Jesús como Dios, Señor y Salvador de su vida, esta carta es para usted y es para mí. Dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora acompáñenme en la lectura, por favor, a partir del versículo 17. Judas, desde el versículo 17 en adelante. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Versículo 20. Pero, hablando ahora de nosotros como creyentes, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El sermón de esta mañana está titulado Deberes cristianos, y esto lo derivamos de este pasaje que acabamos de leer. Deberes cristianos, lo que debemos hacer como cristianos. Y a partir de ya cubrimos los primeros 3 versículos que hablan de los falsos profetas, de los que enseñan falsas doctrinas, que Juan les llama anticristos. Es exactamente ese mismo grupo de personas, versículos 17, 18 y 19 de Judas. Pero ahora va a hablar Judas a los creyentes, a la iglesia de Dios, y empieza diciendo: pero vosotros, amados, y esta es la primera instrucción, el primer deber cristiano. Dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y la palabra fe también se tiene que entender como la sana doctrina, la fe en Cristo, la doctrina de Cristo. Le voy a dar varias citas, porque es un sermón expositivo. Le ruego que me tenga paciencia. Voy a tratar de ir despacio para que usted me acompañe en las lecturas y vayamos entendiendo juntos las verdades bíblicas de los deberes cristianos, lo que nuestro Señor espera que usted y yo como creyentes hagamos para Él, para la gloria de Él. Edificándonos sobre vuestra santísima fe. Vea usted por favor en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, es decir, por la palabra de Dios, cimentados, fundamentados en Cristo, en la fe en Cristo, y así como hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, edificándonos sobre vuestra santísima fe, es eso. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestros corazones, de tal forma que vayamos cimentados en Cristo, en la fe en Cristo,
edificándonos espiritualmente. Y el verbo edificados o edificándonos es un presente continuo. Quiere decir que es todo el tiempo, no es una cuestión de una sola ocasión. No nos vamos a edificar una sola vez, sino que tenemos que estarnos edificando constantemente. Ese es el tiempo verbal, es lo que indica el tiempo verbal. En segundo lugar nos dice Judas, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere orar en él? ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu Santo? Me voy a remitir a dos pasajes. Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando los apóstoles le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Mateo 6, versículos 6 al 8. La instrucción que da nuestro Señor Jesús es la siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, aquí está la instrucción, no uséis vanas repeticiones. La oración no viene de aquí, de la mente que le dicta a la lengua lo que va a decir. No son repeticiones, no son rezos, no son recitales. La oración sale del corazón. Dice el Señor Jesús, no uses vanas repeticiones como los gentiles, los que no conocen a Dios. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. No es la forma correcta de orar, con vanas repeticiones. La oración tiene que salir del corazón, inspirada por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que instruye Pablo en el Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículos 26 y 27, y está refiriéndose Pablo obviamente a la oración, como lo estamos viendo en Judas y ahora en Mateo. Romanos 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos orando en el Espíritu, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque es Dios mismo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, es decir, por los santos. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Eso es orar en el Espíritu, no con vanas repeticiones, no con cantaletas, no con recitales, no con poemas, no con rezos, sino con el Espíritu. Cuando vamos a la presencia de Dios, y como nos instruye el Señor Jesús, estamos uno a uno en la presencia de Dios Padre, encerrados, sin que nadie nos interrumpa. Y la primera parte de nuestra oración es ponernos a cuenta con Dios para que limpie nuestro corazón, y luego el Espíritu Santo tome control absoluto de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus palabras, para que oremos en el Espíritu. No con algo repetitivo, algo que no usando siempre las mismas palabras, sino lo que el Espíritu ponga en tu corazón. En tercer lugar, dice ahí en Lucas, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios. La palabra griega que se usa que se traduce aquí como conservar, también es permanecer, permanecer en el amor de Dios. Y puedo citar dos pasajes, vaya conmigo por favor al Evangelio según San Juan capítulo 14, para entender lo que significa permanecer en el amor de Jesús, en el amor de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 14. Versículo 21. San Juan 14, versículo 21, dice nuestro Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea decir, los obedece, ese es el que me ama.
La única forma en que usted y yo tenemos de demostrarle a Dios que le amamos es obedeciendo sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es permanecer conservados en el amor de Dios. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, el siguiente capítulo que acabamos de leer, versículos 9 y 10, dice el Señor Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y escuchen, la instrucción de Jesús es la misma que vimos en Judas: permaneced en mi amor, conservaos en mi amor, permaneced en mi amor. Versículo 10: si guardareis, es decir, si obedeciereis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para entender lo que nos dice Judas, conservaos en el amor de Dios, simplemente nos está diciendo: obedece los mandamientos de Dios, permanece en su amor. Ahora, no quiere decir que Dios nos deje de amar cuando desobedecemos. Quiero ser muy puntual en esto. Dios jamás te va a dejar de amar, jamás. Así seas el peor de los pecadores, Dios jamás te va a dejar de amar. Pero cuando nosotros desobedecemos, Él ya no nos puede demostrar su amor. Él ya no nos puede bendecir como Él quiere bendecirnos. Nos sigue amando, pero ya no estamos permaneciendo en su amor para recibir ese amor. En el momento en que pecamos, nos salimos de ese lugar de seguridad, de certeza, de paz, de tranquilidad, de bendición. Nos salimos de ahí y Él ya no nos puede demostrar su amor, pero jamás nos deja de amar. Entonces, conservarnos en su amor es obedecer sus mandamientos. Y la cuarta instrucción que nos da Judas, dice, versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que dice Judas es: estamos esperanzados en su venida, ya queremos que venga. Pero hay una forma correcta de esperar a Jesús. Lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Versículos 37 y 38. Lucas 12, versículo 37 y 38 dice lo siguiente, dice nuestro Señor Jesús, otra vez, son palabras de Cristo: bienaventurados, inmensamente bendecidos, aquellos siervos. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, nos convertimos en sus siervos, está hablando a nosotros. Aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, atentos, trabajando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia nuestro Señor, la segunda vigilia son de las 9 de la noche a la medianoche, a las 12 de la noche. Y aunque venga la tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, inmensamente bendecidos y felices. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nuestro Señor Jesús vendrá cuando menos lo pensemos, cuando menos lo esperemos nosotros. Y lo que nos instruye Judas y lo que nos instruye el Señor Jesús es que tenemos que estar velando en todo tiempo, esperando, dice, la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna, para que nos lleve ya a su presencia. Ahora, estas 4 instrucciones, estos deberes cristianos que nos indica Judas, son para nuestra edificación personal, para nuestro crecimiento espiritual personal. Y estudiábamos el martes de célula y el jueves de oración, estuvimos estudiando acerca de precisamente la educación cristiana que se refiere al crecimiento espiritual o a la edificación espiritual. Y decimos que la Biblia nos enseña que la edificación espiritual se da en 2 sentidos, en 2 vertientes: la edificación personal y la edificación grupal. Es decir,
yo como individuo, pero también como parte del cuerpo de Cristo. Y estudiamos a la luz de la palabra de Dios que no se puede dar una sin la otra. Es decir, un creyente no puede edificarse a sí mismo sin estar apegado al cuerpo de Cristo. Se tienen que dar los dos crecimientos simultáneos. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo. Y Efesios 4:12 dice que tenemos que ir creciendo unidos por las coyunturas, todos al mismo tiempo, sin dejar a ningún hermano atrás en su crecimiento espiritual. De modo que estas instrucciones, insisto, son para, estas primeras 4 instrucciones se refieren a nuestra edificación personal. Pero luego dice Judas que mientras velamos, perseverando en nuestra edificación espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de obediencia a Dios para permanecer en su amor, en nuestra vida diligentemente esperando en su venida, al mismo tiempo que estamos velando por edificarnos espiritualmente, nos da instrucciones para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, deberes cristianos para la iglesia. Y empieza en el versículo 22, dice: a algunos que dudan, convencerlos. Es decir, a estos hermanos que tienen una fe débil o que tienen dudas acerca de la palabra de Dios o acerca de su propia vida cristiana, dice: a esos que dudan, convéncelos, ve por ellos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, escuche lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Me he hecho débil para los débiles. Es decir, cuando nosotros entendemos que un hermano o una hermana es débil en la fe, está pasando por pruebas, está dudando de su relación con Dios, yo tengo que, al contrario de llegar con toda arrogancia y decirle: a ver, déjame platicar contigo, déjame enseñarte la palabra de Dios, a ver, dime qué te pasa, yo te ayudo. Tenemos que hacernos igual que ellos, ponernos a su nivel, recordando cuando usted y yo empezamos en la vida cristiana y fuimos débiles en la fe. Todos pasamos por pruebas en el principio, lo dice la parábola del sembrador, que cuando recibe la palabra de Dios, algunos vienen las pruebas y se alejan, porque la palabra de Dios todavía no ha echado raíz fuerte para mantenerse en la vida cristiana. Y entonces nuestro deber como cristianos es hacernos débiles, acordarnos de esas épocas en las que nosotros fuimos débiles, ir a estos hermanos o hermanas débiles y hablarles de la palabra de Dios para salvar a algunos, dice el apóstol Pablo. A los que dudan, convencerlos, dice Judas. Un segundo deber cristiano dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ahora, obviamente el único que puede salvar es Dios. No es que nosotros seamos que tomemos el papel del Salvador, sino que seamos usados por el Espíritu Santo para acercarnos a estas personas que definitivamente están alejándose de Dios, están pasando por pruebas y antes iban a la iglesia y ahora ya no van, o son inconstantes y ya no asisten a los estudios bíblicos y ya no se preocupan por nada más que a veces estar ahí los domingos, y vemos cómo se van alejando, y dice Judas: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y Santiago, los últimos 2 versículos de la epístola de Santiago capítulo 5, los últimos 2 versículos de esta carta, dice Santiago 5, 19 y 20, hermanos, nos está hablando a nosotros los creyentes, los que estamos en el cuerpo de Cristo: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, se dejó llevar por otras creencias o ya las pruebas lo están alejando de Dios, dice: y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, dice Judas, a otros salvará arrebatándolos del fuego, y cubrirá multitud de pecados, termina diciendo Santiago. De modo que al que es débil en la fe, al que vemos dudar, que no está muy cimentado, hay que hacernos débil a él para ir y buscarlo. A aquellos que vemos que se están apartando del camino del Señor y ya se ve en su vida manifiestamente costumbres o hábitos carnales que antes ya no tenía, a ellos tenemos que ir para arrebatarlos del fuego, dice, para cimentar su fe. Y también tenemos que ir igual como con los débiles, con toda humildad, pidiéndole a Dios, rogando a Dios que nos use, orando por estos hermanos o hermanas que se están apartando. Úsanos, Señor, para traerlos de nuevo a tu camino. Estamos hablando de deberes cristianos para la iglesia. Primero hablamos de los deberes cristianos en lo personal y ahora deberes cristianos en la iglesia. Y termina con una parte un poquito difícil. Dice el versículo 23 de Judas: y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tened misericordia con temor. Decíamos el domingo pasado, cuando vienen a nuestro encuentro o en el camino, vemos personas que profesan falsas doctrinas, personas que pertenecen a alguna secta y nos quieren convencer de sus falsas creencias. A estos dice: tened misericordia con temor, es decir, como con precaución, no va a ser que te convenzan. Ten misericordia de ellos, no los dejes ir con sus falsas doctrinas, no dejes que sigan el camino al infierno. Ten misericordia de ellos, ten compasión de ellos por temor. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11, nos da la instrucción aún más severamente. 1 Corintios 5, 11 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, escuchen, que llamándose hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me he encontrado a muchas personas que se autodenominan cristianos e incluso se acercan a usted y dicen hermano, hermana, como si ellos también lo fueran. Y dice el apóstol Pablo: ninguno que llamándose hermano practicar el pecado. Podríamos resumirlo de esa manera todo lo que dice: fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y dice el apóstol Pablo: con el tal ni aún comáis. Es decir, una vez que nos encontramos con estas personas que han sido desviados por falsas doctrinas, tenemos que tener compasión de ellos, tenemos que tener misericordia de ellos con temor. Y si no reciben la palabra implementada de Dios, si no quieren aceptar la palabra de Dios, termina diciendo Judas, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ya no te acerques a ellos. Estos son los deberes cristianos que encontramos en este pasaje hermosísimo de Judas. Los deberes cristianos en mi persona para edificarme espiritualmente y constantemente, porque todos los verbos están en presente continuo: edificándonos, orando, conservándonos y aparte dice esperando. Todos son verbos presente continuo, son cosas que usted y yo tenemos que estar haciendo incansablemente, incesantemente. No podemos dejarlas de hacer, esa es la instrucción, ese es mi deber como cristiano. Asegurarme de estarme edificando, orando, conservando en el amor de Dios, en obediencia y esperando la misericordia de Dios. Esa es la enseñanza, los deberes cristianos para mí. Y los deberes cristianos para la iglesia, decimos, a algunos que dudan, a los débiles en la fe, ir por ellos a convencerlos. A otros, salvarlos, arrebatándolos del fuego cuando vemos que un hermano en la fe se está apartando por completo.
hay que tratar de rescatarlo, para rescatarlo del fuego. Y a aquellos que son sectarios, que predican falsas doctrinas, como dice el contexto de la carta de Judas, se está hablando de falsos maestros, del anticristo, de los anticristos que blasfeman en contra de las cosas divinas, que niegan la deidad de Jesús, por ejemplo, que traen su propio libro en lugar de la palabra de Dios. Dice, a todos estos evítalos, dice el apóstol Pablo, evítalos por completo, le dice a Timoteo, no te juntes con ellos. No vaya a ser que te contaminen con sus falsas creencias. Pero también preséntales la palabra de Dios. O sea, defiende tu fe. Ten misericordia de ellos. Siembra en ellos. Que Dios te ayude a sembrar en estas personas la semilla del Evangelio, de la correcta enseñanza. Permítame concluir con estas frases. Y no quisiera que se distraiga, por favor. La conclusión dura como media hora más. Entonces no se distraiga, por favor. Lo que acabamos de ver, de acuerdo al pasaje de Judas, no nos deja duda alguna de que la vida cristiana no es una vida estática, es una vida de acción constante. La vida cristiana no es una vida estéril. Es una vida que tiene que ir creciendo y dando fruto constantemente. Si no, pues es una vida vacía. Tenemos que estar velando por nuestra propia edificación espiritual para conformarnos cada día más a la imagen de Cristo y al mismo tiempo, como leímos en Efesios 4:12, el domingo pasado, trabajar en la obra del ministerio del Señor, edificando el cuerpo de Cristo, edificando el cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de cada uno de los miembros del cuerpo edificar el cuerpo, no de unos cuantos, no es de los pastores, no es de los maestros, es el cuerpo de Cristo la edificación, individual y grupal. Ahora, si ustedes de los que tristemente piensan que con haber aceptado a Cristo como su Salvador ya es suficiente, ya tomó la decisión correcta, cierto, pero ya no hay nada más que hacer, permítame decirle con todo amor, está terriblemente equivocado. Aceptar a Cristo como el Señor, como el Dios, Señor y Salvador de su vida, es el primer paso hacia una nueva vida, a un nuevo camino, a un nuevo entendimiento, a una vida en el Espíritu, ya no en la carne. No fuimos, escúchenme por favor, ya estoy por terminar, no fuimos perdonados, salvados, santificados y justificados para sentarnos en una banca, en una silla, en un sillón cómodamente, de vez en cuando escuchar un sermón, o un domingo sí, 3 no, como sea. Esa no es la razón de nuestra santificación, de nuestra justificación, que de vez en cuando simplemente nos conformemos con escuchar un sermón los domingos y el resto de la semana no abrir la Biblia para estudiarla, o leer la Biblia en lugar de estudiarla. No fuimos perdonados, santificados y justificados para leer la Biblia, fue para estudiar la Biblia de tal forma que se convierta en nuestra forma de vida. Fuimos perdonados, salvados, santificados y justificados para edificar nuestro espíritu y para servir en la obra del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la razón de nuestra justificación, de que fuimos perdonados y santificados y apartados para Dios. La vida cristiana no es estéril, la vida cristiana tiene que dar fruto. Mire, le doy una última cita, Mateo 21, y con esto terminamos. Mateo 21. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesús en esta parábola. Mateo capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que es Dios mismo, ahí se está identificando, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
a contratar obreros. Un obrero no se queda estático, y un obrero no se queda sin producir algo. Un obrero va a trabajar a la viña del Señor constantemente, esforzándose, edificándose, orando, conservándose en el amor de Dios, esperando la misericordia de la venida de Cristo para vida eterna. Un obrero de Dios no puede quedarse sin producir fruto. Dice nuestro Señor Jesús en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De modo que aquellos que no llevamos fruto, no estamos siendo discípulos de Jesús. Eso es lo que dice Juan 15:8. Y obviamente tampoco estamos glorificando a Dios Padre si no llevamos fruto. Y esta misión cristiana, de los deberes cristianos, solo puede ser cumplida, como acabamos de estudiar, permaneciendo, obedeciendo y sirviendo a Dios por amor, cada instante de nuestra vida, buscando las almas perdidas. Dice, a los que dudan, a los que no saben, o a los que han sido confundidos con falsas doctrinas. Esos son nuestros deberes cristianos. Permanecer en el amor de Dios en obediencia, edificarnos espiritualmente, orando en el Espíritu, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, no nada más leyéndola, sino aprendiéndola para que sea, insisto, nuestra forma de vida, y preocupándonos activamente, no nada más en oración, preocupándonos activamente por los débiles en la fe, por los que aún no conocen bien la palabra de Dios y por aquellos que han sido enseñados con falsas doctrinas. Es nuestro deber cristiano. Todo esto engloba nuestro deber cristiano. No nos conformemos con simplemente haber aceptado, reconocido y confesado a Cristo como Dios, Salvador y Señor de nuestras vidas. No nos quedemos ahí. Cumplamos nuestro deber como cristiano. Y no cesemos en el intento de rescatar a esas almas perdidas. Para eso nos trajo Dios al mundo, para ello. Para que Él pueda vivir su vida a través de nosotros y con nuestro testimonio traer otras personas, a los pies de Cristo y así dar fruto que glorifique a Dios Padre. Y si tú estás escuchando este mensaje y aún no eres cristiano, aún no eres creyente, te suplico en el amor de Dios, abre tu corazón para que entre el Espíritu Santo, porque ahorita no lo tienes. Y es imposible, al no tener el Espíritu Santo en tu corazón, que entiendas todas las enseñanzas de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo el que las enseña. Si tú quieres tener vida eterna, ven a Cristo hoy, recibe su Santo Espíritu. Y podrás gozarte como nos gozamos nosotros, aún en los problemas, aún en las pruebas, aún en las situaciones difíciles. Porque nuestro deber cristiano es permanecer en el amor de Jesús, en el amor de Dios, sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida. Permanezcamos en su amor y constantemente estemos edificando nuestro espíritu, también para gloria de Dios Padre. Les invito a inclinar su rostro para terminar con una oración más. Padre eterno, Dios bendito, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias infinitas por la enseñanza de tu palabra, que no nos deja duda alguna, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. No nos dejes fallarte, Padre. No nos dejes soltarnos de tu mano y perder la comunión y salirnos del confort, de la paz, de la tranquilidad, de la certeza, de la seguridad que tú nos ofreces. Ayúdanos a conservarnos en tu amor, Señor,
Que cuando estemos a punto de desobedecer, volteemos a ti, tu Santo Espíritu nos redarguya de tal forma que podamos permanecer en tu amor. Quita de nuestras vidas toda distracción, Señor, todo aquello que nos quita el tiempo que debemos dedicar a ti para edificarnos constantemente en el aprendizaje de tu palabra, para pasar horas en oración como lo hacía tu Hijo Jesús en tu presencia, Señor, y para estar velando constantemente día y noche, rogando, suplicando por la venida de tu Hijo Jesús. Envíalo ya, Señor, envíalo ya. Te lo suplicamos. Y ayúdanos, Padre, a hacernos débiles a los débiles, compasivos, misericordiosos, a aquellos que aún que tienen dudas en su fe o que aún no conocen bien tu palabra, que no la comprenden perfectamente. Ayúdanos a ayudarles, Señor, a conocer, a entender tus verdades, y úsanos, Padre, para que, si es tu voluntad, a través de nosotros, tú puedas rescatar a aquellos que están siendo desviados, Señor, por falsas doctrinas, por falsos maestros, por anticristos. Erradícalos de sus vidas, Señor, y úsanos poderosamente, Padre, para traerlos a tus pies. Suplicamos y lo agradecemos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. A Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.